Soy José Luis y esto es un nuevo vídeo producido por quienaportavalor.com, la web en donde encontrarás contenido sobre diversas áreas de la empresa. En la web, todas las semanas vamos a colgar píldoras de conocimiento sobre diferentes áreas. Conocer la empresa nunca ha sido tan fácil. ¿No te gustaría saber más? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante: emprendedores y lo que puede suponer su primer problema cuando inician un proyecto: buscar financiación. ¿Qué financiación tiene disponible el proveedor? Vamos a ver quién financia a los proveedores. Hay nombres que nos suenan todos los días: Business Angel, Family Friends and Fools, Venture Capital, Private Equity. Son todos fuentes de financiación que en la mayoría de los casos van a tocar al capital. ¿A quién? A startups, proyectos emprendedores en crecimiento, tecnologías. Bueno, empecemos ya. Lo primero que tenemos que hablar y el primer concepto que tenemos que introducir para entender a los problemas a los que se enfrenta un emprendedor y cómo esos problemas, el primero de ellos puede ser cómo financiar su proyecto y cómo tener esa financiación y a quién acudir para obtener esa financiación, son las etapas de la inversión. No todos los proyectos emprendedores están en una misma fase. Vamos a dividir las etapas de inversión en tres etapas. La primera, del inglés seed, la podemos llamar semilla. Es una etapa inicial en la que se invierten en pequeñas compañías o incluso ni siquiera puede que exista todavía o si recién se haya creado la compañía, puede que ni exista todavía actividad. Se encuentra en una etapa muy temprana, con productos o servicios en desarrollo. Cuando digo que son productos o servicios en desarrollo, es que cuando estamos hablando de productos, en la mayoría de los casos todavía están en una fase de generar un prototipo para conceptualizar el producto que se quiere obtener y cómo ese producto va a satisfacer las necesidades de un consumidor, de un cliente, o cuando estamos hablando de un servicio, la conceptualización de dicho servicio. En algunos casos ha podido haber algún test al mercado, pero son test para validar que el proyecto tiene un futuro. Normalmente son compañías que no han comenzado sus operaciones comerciales, como hemos dicho. A lo sumo, ventas, pero más como investigación que como puro negocio en sí. La etapa de desarrollo, la etapa seed, de semilla. Luego tenemos una primera fase, early stage, que en inglés es early stage, nosotros podemos traducir como primera fase, en la que la empresa ha empezado a andar. La compañía o es pequeña o ya tiene un tamaño medio, ya se encuentra en etapas en la que ya está en el mercado, ya está teniendo sus primeras ventas, ya está validando el modelo con el primer flujo de caja. Es decir, el servicio y el producto ya tiene una capacidad de generar ingresos. Esta validación del sistema es exitosa, es decir, hay un crecimiento de ingresos, hay una necesidad que se está cubriendo, hay un testeo de que el mercado sí que acepta lo que estamos proponiendo, pero todavía estamos en una fase en la que las operaciones son muy incipientes. Las operaciones todavía están en una fase muy inicial. Tenemos que ganar escala, tenemos que ganar desarrollo para acabar de completar el éxito y redondear el éxito del proyecto. Afinar el modelo de negocio. Y ya la última fase, en la que ya las ventas van muy bien, el mercado está respondiendo, que ya esa última fase la llamaríamos de expansión y en la que, vale, hemos atacado nuestro mercado, normalmente es un mercado cercano, un mercado local, el producto está siendo aceptado por los clientes, estamos teniendo crecimientos importantes en ventas, periodo a periodo. Entonces al final ya tenemos una compañía sólida, una compañía con un mercado consolidado, pero todavía no se ha desarrollado todo el potencial. Necesitamos expandirnos a un mercado mundial, es decir, nuestro modelo está funcionando en los mercados en los que los hemos probado, pero el mismo éxito del proyecto va a atraer a competidores potenciales en otros mercados en los que todavía no estamos satisfaciendo esa necesidad. Antes de que eso ocurra, y aprovechándonos de nuestra experiencia y de ser pioneros o de ser los primeros en introducir
ese producto o esa variación de producto o servicio que nos hace diferenciarnos del resto, necesitamos hacerlo rápido, y esa rapidez necesita financiación, y ahí es cuando entra la financiación para expandir nuestro desarrollo. 3 etapas muy bien diferenciadas. Antes de continuar con la financiación específica, continuemos con un punto que es relevante, creo que es relevante tener en cuenta. Cuando estamos hablando de financiación de emprendedores, es una financiación que tiene sus particularidades fundamentalmente porque la inversión en proyectos emprendedores es muy específica. ¿Qué se analiza? Lo primero que se analiza y lo más importante es el equipo, las capacidades del equipo, los componentes del equipo, cómo se complementan, cómo sus habilidades técnicas y personales dan validez al proyecto. Es decir, ¿por qué es particular este proyecto? Porque no ha tenido un recorrido, no tiene una historia en la que basarse para tomar unas decisiones. No puedes decir, oye, este proyecto a lo largo de los años ha tenido éxito, el equipo gestor ha demostrado con sus decisiones que todo ha ido bien. Es un camino con muchos baches. Entonces, testar el equipo, saber que el equipo va a afrontar esas dificultades, que el camino trazado seguramente no será el camino final, que va a tener esa flexibilidad para cambiar, para resolver problemas según se vayan produciendo. Es lo más importante cuanto más incipiente está el proyecto, cuanto menos recorrido tiene el proyecto. Porque gran parte del éxito del proyecto es en el equipo emprendedor. La segunda línea en importancia es el propio proyecto. El proyecto en sí, la necesidad, el servicio, el producto, el factor diferencial, eso que hemos detectado, eso que el emprendedor ha detectado que está faltante en el mercado, que puede tener mucho éxito, que la gente que los consumidores potenciales o los clientes potenciales estarían dispuestos a pagar dinero porque les facilita la vida, porque consideran algo que es útil para ellos. Entonces, el proyecto en sí tiene que considerarse. Normalmente surge de una idea y luego se redondea. Se analiza mucho el proyecto. No tenemos un historial de ventas, un historial de actividad, de operaciones. Necesitamos tratar de anticipar el futuro, y para ello, cómo seamos capaces de visionar ese futuro en base a este proyecto es fundamental. Lo segundo, el mercado. Evidentemente, algo puede resolver una necesidad, pero algo puede ser muy útil, pero tiene que haber alguien dispuesto a pagar por ello. Estar dispuesto a comprometerse con el producto, que quiere decir a poner su dinero, parte de su presupuesto familiar, de su presupuesto empresarial o personal, en comprar ese producto. Y por último, pivotar, el hecho de que sea la posibilidad de que podamos cambiar, de que podemos orientar, de que de los errores podamos aprender, que no un error nos mate, sino que los errores sean fases de aprendizaje para la siguiente fase. Esos son, a mi juicio, las líneas más relevantes que analiza cualquier financiador que en esta primera fase, cuando estos proyectos, cuando más incipientes son, y más estamos hablando de ideas que de realidades. Evidentemente, al final también hay un análisis empresarial, y ese análisis empresarial se concreta. ¿En qué se concreta? En los propios datos, las propias proyecciones, los propios datos económicos, los gastos, las inversiones que hay que realizar a futuro, la previsión de ventas que vamos a tener a futuro, cuánto tiempo necesitamos para que las ventas y los ingresos puedan superar a unos costes, a una inversión inicial, en el que podamos llegar a ser rentables, si es necesaria con esta financiación, con la financiación que tenemos, o vamos a tener que ir a sucesivas rondas de financiación, qué objetivos pretendemos lograr, cuál es nuestro plan de negocio, datos financieros, como hemos comentado, previsiones de ventas. Hablar del futuro es muy complicado, pero si por ejemplo ya has tenido en esta fase inicial de semilla, ya has tenido un testeo en función de un mercado igual, en el que has podido hacer estudios de mercado, un mercado muy focalizado, en el que has dicho, oye, en esta localidad hemos conseguido una cuota de mercado del 2-3%, pues cuando expandamos a un mercado adicional, cuando hagamos nuestra política comercial a un mercado mayor, ese 2 o 3% se pueda traducir. Unas cifras, unas previsiones, unas proyecciones de futuro. ¿Cuánto vamos a necesitar? ¿Cuál es la financiación que vamos a necesitar? ¿En qué vamos a invertir? ¿En qué vamos a tener? ¿Qué personal vamos a contratar? Y ese personal, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Y qué nos va a ayudar a seguir en el proyecto a una siguiente fase? Bueno, tenemos el proyecto, tenemos la idea, tenemos el equipo. ¿A dónde acudimos? Como hemos comentado, tenemos 3 fases y cada fase tiene unas fuentes de financiación muy específicas.
no son fuentes de financiación las mismas. Para una fase inicial en la que estamos conceptualizando un proyecto, que como quien dice estamos moviendo papeles, PowerPoint o construyendo un prototipo del producto, etcétera, no es lo mismo esa fase que una fase en la que ya tenemos nuestras ventas y lo que queremos es ampliar el mercado para validar la viabilidad económica del proyecto, o una fase en la que sabemos que tenemos entre manos un cañón de producto y lo que queremos es obtener el máximo volumen de mercado a nivel mundial. Estamos en un mercado globalizado. Lo que vale para España vale para Francia, vale para Inglaterra, con evidentemente las particularidades y diferencias que cada mercado ofrece. En función de esas diferentes fases, ¿qué tenemos? Bueno, además de las fases tenemos que ver las necesidades financieras. Además de la fase de la inversión en la que nos encontramos, las necesidades financieras evidentemente son muy diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando estamos generando un PowerPoint y un business plan, la necesidad que tenemos, que al final es los sueldos del emprendedor o para poder vivir, un mínimo para poder seguir, para no morirse en el intento, o una inversión para un prototipo, que cuando estamos iniciando en un mercado local o cuando tenemos una expansión internacional que tenemos que acometer el reclutar a muchísima gente en muchísimos países, y eso hay que hacerlo rápido. Las cantidades, como estamos hablando de cantidades diferentes y necesidades de financiación diferentes, la inversión es diferente para los diferentes financiadores y esa inversión se concreta en primera fase, la inicial. Lo primero de todo es el dinero que pone el emprendedor. No es la cantidad aquí lo que está moviendo y lo importante, sino es arrancar el proyecto y sobre todo dar un mensaje, el compromiso que el emprendedor está mostrando, además de las cifras y del plan de negocio. Es decir, voy con todo, pongo mi patrimonio, todo mi patrimonio en el que esta idea va a surgir, creo en ella, y si el proyecto no va, yo me voy con ella. Eso da un mensaje muy fuerte a futuros financiadores que dicen, esta persona va a trabajar muy duro para que este proyecto salga adelante, y si no sale, no será por falta de esfuerzo, sino será porque no salió el proyecto. Es imprescindible que el emprendedor arriesgue, ponga, y cuanta más carne ponga en el asador, mejor. Y no estamos hablando casi de cantidades e importes, sino del mensaje que estamos dando. Quitando esa parte que es fundamental y que da un mensaje, la primera fuente de financiación a la que acude cualquier emprendedor que está arrancando una idea, un proyecto, es lo que los ingleses llaman Family, Fools and Friends. Family and Friends, familia y amigos, es evidente. Tienes una necesidad, tienes un proyecto y tu familia cercana, tu familia que está ahí viéndote como con la ilusión de esa nueva idea, de ese nuevo proyecto, son los primeros que invierten en ti, son los primeros que, pero no invierten en el proyecto en sí, que a lo mejor la mayoría de las veces no lo entienden, sino invierten en ti, en la persona, creen en ti. A veces es una cuestión de relación personal. Es una cuestión de que quieren verte feliz y saben que desarrollar ese proyecto te hace feliz. La familia y los amigos son los primeros que suelen invertir en este tipo de proyectos. Los fools, que en la traducción literal son tontos, yo quiero darle una interpretación muy positiva. Evidentemente, cuando alguien tiene una idea y la comenta, con todas las reservas para que no se la roben, porque en este mundo es evidente que la gente valora mucho sus ideas, aunque aquí voy a poner un paréntesis, las ideas tienen que ser ejecutadas. Una idea en papel, si no se lleva a la práctica, no vale nada. Bueno, pues muchos creen en la idea, aunque no tengan ni idea de negocios o que no tengan cifras, etcétera. La idea les parece buena y ven ya, son capaces de visionar un éxito. Entonces, para mí ese tonto es esa persona que invierte su patrimonio personal en estas fases iniciales porque le gusta muchísimo la idea. Un ejemplo que hemos encontrado en las escuelas de negocio es alumnos que se han juntado o por un proyecto de la propia escuela de negocio, un proyecto fin de máster, o porque al juntarse diferentes perfiles emprendedores han desarrollado esa idea o esas ganas de emprender. Son los propios compañeros de clase los que son los primeros que dicen, mira, la idea es buena, nosotros queremos participar en esta primera fuente. La siguiente ya es más profesional. Llamaríamos lo que serían los Business Angel. Los Business Angel son particulares, al igual que hemos comentado hasta ahora, no hemos cambiado el mundo del particular, pero es un particular profesional, es un particular que nos está dando
de su patrimonio personal dinero, pero que también la particularidad que tiene es que una vez que le convences y que cree en la idea y en el proyecto, pone todas sus capacidades a disposición del éxito de ese proyecto. Y cuando hablamos de capacidades, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de sus contactos, de sus conocimientos técnicos, de su capacidad de complementar lo que no se tiene en la empresa. Muchas veces los proyectos emprendedores tienen esa base técnica muy solventada, muy agarrada, que es la base de la idea y la base del proyecto, pero faltan esas capacidades, esas habilidades empresariales. En este blog estamos hablando de diferentes áreas de la empresa y hay tantas áreas casi como personas, ¿no? Hay muchísimas áreas, muchas áreas de conocimiento que son necesarias conocer. No aseguran el proceso, el éxito de un proyecto, pero sí que pueden provocar el fracaso. Entonces, es un inversor que se suele llamar profesional y que muchas veces se conoce como smart money. Como es particular, invierten en 2-3 proyectos al año y las cantidades son pequeñas. Es esa fase en la que de la conceptualización del proyecto se pasa ya a esas primeras ventas, a esa primera estructura, a ese primer desarrollo. Cuando llegamos a esa parte, terminar esta parte de semilla, ya llegamos a una primera fase que es la early stage que hemos comentado, en el que ahí ya tenemos las necesidades de mayores importes. Estamos hablando de 1 a 3 millones, el venture capital, para ya de verdad consolidar la empresa, para empezar a contratar personal y completar esas capacidades que no tenemos. Ahí entran ya lo que llamamos venture capital, inversores muy profesionales en el tema. Si el proyecto se desarrolla de forma importante, crecemos a una gran velocidad, puede ser necesario porque que ese venture capital vayamos a tipos de fondos más, luego hablaremos de la diferencia entre venture capital y private equity, pero que tengamos que ir a un tipo de fondo en el que va a mayores inversiones, a mayores capacidades, que es el private equity. Y evidentemente en una historia de muchísimo éxito, cuando hablamos de las tecnológicas estamos hablando de unicornios que facturan más de 1.000 millones, más de 1 billion en Estados Unidos. Puede ser que la salida a bolsa sea una opción. Veremos cuando los motivos al final del todo. Lo que hemos comentado, diferentes tipos de inversión, diferentes necesidades, diferentes financiadores. Un emprendedor hasta unos 30.000 euros, más o menos, bueno, depende, incluyendo familia, incluyendo ese tipo de fools que hemos llamado, que se incorporan al proyecto. Un ya primer inversor profesional, que sería un business angel, pero que no deja de ser particular, tiene un patrimonio personal que puede ser elevado, pero una capacidad de inversión limitada, entre 20.000 y 100.000 euros. Cuando ya el proyecto arranca y va yendo muy bien, normalmente el business angel sale, obtiene las plusvalías y entra el venture capital, fondo de inversión que apuesta por este tipo de inversiones en emprendedores, hace muchas inversiones para diversificar el riesgo. Cuando ya tenemos, aquí nos quedaríamos un poquito en el grueso de lo que es la inversión de emprendedores. Cuando private equity ya invierte también, ya veremos en más empresas más tradicionales, pero puede ser el siguiente paso. Hemos crecido mucho, la empresa, el proyecto emprendedor va muy bien y ya las necesidades son otras. Entonces ya hablamos de private equity y bueno, ya el tema de la salida a bolsa ya es lo ideal, ¿no? Pero como hemos comentado, vamos a centrarnos más en proyecto emprendedor, private equity y salida a bolsa. Haremos un monográfico sobre ellos, aquí solo los vamos a enunciar. Business Angel. Cuando estamos hablando de Business Angel, es un inversor privado que invierte de forma independiente, como hemos comentado. Apuesta a su propio patrimonio, con lo cual es algo limitado, al orden de 50.000. Proyectos de 1, 2, 3 proyectos al año realmente, ¿no? Porque claro, la capacidad del propio tiempo también, ¿no? Para analizar proyectos y para hacer ese seguimiento. Hemos hablado de Smart Money, hemos hablado de que no invierte y se desentiende el proyecto, sino que ayuda al desarrollo de ese proyecto. Está incorporando el dinero, pero también está incorporando sus capacidades personales, sus experiencias, su capacidad de mentoring, su capacidad de atraer negocio, de validar el modelo de negocio, de completar el modelo de negocio, incluso de movilizar a sus relaciones personales para que ese proyecto pueda tener determinados enganches que lo hagan exitoso. En el momento en el que el proyecto empieza a andar y que ya tiene un recorrido y que ya tiene una valoración interesante, ya tiene unas plusvalías sobre la mesa, normalmente suele salir.
porque ese es el momento en el que las necesidades y los montantes de financiación son tan elevados que se diluiría de una forma tan importante que ya no le interesa el proyecto. Entonces sale, obtiene plusvalías y va a por otros proyectos en esa misma fase. No recorre el proyecto en toda la vida, en el caso de que tenga éxito. Y evidentemente si el proyecto no es exitoso, pues se da por perdida la inversión y a por otro, ¿no? Evidentemente también juegan con que mucha inversión en muchos proyectos y el éxito de uno de los proyectos compensa el fracaso de 3, 4 proyectos fracasados, ¿no? Ya juegan con ese tema. El capital riesgo. Antes de hablar de Venture Capital, que hemos comentado, de Private Equity, lo que tenemos que introducir es el concepto de capital riesgo. El capital riesgo, al final, es un tipo de inversión son empresas que invierten en empresas, pero empresas que no son cotizadas, sino empresas privadas, que están fuera del mercados organizados. En función de que estemos hablando de un tipo de inversión o de otro tipo de inversión, tenemos dos grandes tipos de capital riesgo. El Venture Capital, que invierte en una fase más temprana, que asume más riesgo, normalmente es asociado a la tecnología, y el Private Equity, que la inversión es menor, por tanto, y el Private Equity, en que no tiene por qué ser un proyecto emprendedor, muchas veces son empresas muy consolidadas, empresas que necesitan, otro tipo que tienen otro tipo de necesidades, no una cuestión a lo mejor de crecimiento o expansión, sino a lo mejor es una cuestión de reestructuración, de consolidación de un sector, de una reestructuración, de un M&A, etcétera. Ellos entran ahí en potenciales empresas que pueden tener un valor oculto, pero ese valor no tiene por qué ser el crecimiento a futuro, porque están generando algo nuevo. Al final, este tipo de inversiones son inversiones muy especializadas. Invierten recursos económicos con mucho riesgo, pero evidentemente porque están buscando una rentabilidad muchísimo mayor que la normal que se puede tener en un mercado o en un mercado organizado. Ellos juegan con ese tipo son muy expertos en el tema, están muy encima de la gestión de esas empresas y provocan dentro de sus inversiones lo que ellos están buscando. Si es crecimiento, ayudar a ese crecimiento o esa expansión, y si es una reestructuración, o si estamos hablando de consolidación de un mercado, provocar esas operaciones de money para consolidar un mercado y obtener una serie de ventajas. Vamos a centrarnos en el Venture Capital, porque el Venture Capital está más asociado a nuestro tema de hoy, que es la inversión de emprendedores. El Venture Capital o los fondos de capital riesgo son entidades que adoptan la forma de Private Equity, ya lo hemos comentado. Invierten en pequeñas y medianas empresas y buscan crecimientos muy acelerados, crecimientos muy elevados. Por eso hablamos que suelen centrarse en empresas de tecnología. En esta primera fase, como hemos comentado, y crecimiento muy rápido. ¿Y por qué? Porque están buscando una rentabilidad superior, asumen muchísimo más riesgo, pero están buscando una rentabilidad que exceda la rentabilidad que puede obtener normalmente cualquiera que va al mercado y no tiene la capacidad o no quiere asumir el riesgo que están asumiendo estas empresas. Ellos están cómodos con este tipo de inversiones porque son expertos en los sectores en crecimiento, etcétera, y juegan con que invierten en 5, 6, 10, 12 empresas, 1, 2, 3 van a ser un gran éxito que va a compensar con creces el resto, que seguramente caerán y no llegarán a buen puerto. La estructura de un Venture Capital es la estructura de un fondo de inversión. Hablamos de los fondos de inversión en otro vídeo, hablamos de cómo se estructuran en plano general. Son fondos de inversión asociados a tecnología y empresas en crecimiento. Entonces, ¿qué aportan al emprendedor? Aportan esa inversión y esa capacidad de gestión. Cuando hablamos del emprendedor, muchas veces lo que mueve y las capacidades del emprendedor son el entusiasmo, la generación de esas ideas, el saber ver lo que otros no ven y esa flexibilidad y rapidez para poner las cosas en movimiento muy rápidamente. Pero muchas veces, sobre todo cuando hablamos de emprendedores con poca experiencia, les falta ese otro conocimiento de gestión que estamos comentando aquí en la web, que la empresa es más allá del puro negocio. Y eso lo complementan muy bien este tipo de inversores. El riesgo es elevado, como hemos comentado, pero ellos lo asumen. Por eso es un tipo de inversión muy focalizada al emprendimiento y lo que hemos dicho, ¿no? Está muy focalizada a emprendedores que
que la empresa no vaya a buen puerto, pero que si va a buen puerto las rentabilidades pueden ser infinitas. Un punto a tener en cuenta, que cuando pedimos un préstamo al banco, el banco desde que te concede el préstamo ya casi que no vuelve a hablar contigo si tú haces honor a la amortización del principal y los intereses y no hay ningún problema con el préstamo. Este tipo de inversores entran en el capital, tienen capacidad de decisión, están en tu consejo, entonces la flexibilidad en cuanto a ser totalmente la independencia que te pueda dar un préstamo bancario no te la da este tipo de inversores, que están muy pendientes de lo que se hace y las decisiones que se toman. Pero por otro lado también viene muy bien porque es el contrapunto porque muchas veces puedes tomar decisiones equivocadas en campos que no son tan adecuados y correctos o por esa falta de experiencia. Llegado a este punto, es interesante que comentemos las diferencias entre lo que es un venture capital y un préstamo bancario, una financiación más tradicional que conocemos todos. La primera diferencia surge del propio hecho de cómo funciona un banco, que nos lleva a la paradoja de que necesitamos tener una trayectoria para que nos presten, pero para tener esa trayectoria necesitamos financiación. Entonces la pescadilla que se muerde la cola, que hace muy difícil que proyectos emprendedores puedan ser financiados por bancos. Es por eso que aquí los Venture Capital, que son entidades muchísimo más que están muchísimo más confortables con este tipo de inversión, entran a jugar un papel. Por otro lado, la otra gran diferencia es que el banco te presta un capital, te cobra un interés y ya está. Es decir, si el proyecto tiene muchísimo éxito, cobran el capital y el interés. Si el proyecto fracasa, tendrán sus garantías, sus avales, etcétera, y irán de todas formas y tratarán de cobrar. Por otro lado, en un proyecto emprendedor, el fondo de inversión está ligado al éxito de la empresa. Si la empresa tiene muchísimo éxito, no solo van a recibir su inversión, sino que van a recibir gran parte del incremento de valor que esa empresa va a recibir de hacer bien las cosas y de tener un crecimiento exagerado. Por ahí, esa es la razón de que existan este tipo de fondos de inversión. El banco no tiene predisposición al riesgo. Los venture capital buscan el riesgo, están más confortables con el riesgo. Los bancos, por otro lado, también son pasivos. Si no hay ningún problema con la amortización del capital y los intereses, no vamos a tener noticias de ellos. Y como hemos comentado, los fondos de inversión están muy activos, están en el día a día de la empresa, para apoyarla, pero también para corregir determinadas actuaciones del equipo de dirección o el equipo emprendedor si ven que no son las correctas. Vamos a terminar mencionando solo la salida a bolsa cuando este proyecto emprendedor se convierte en una grandísima empresa, en una empresa que rebasa un unicornio con miles de millones de facturación y que, decide salir a bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué decide salir a bolsa? ¿Por obtener financiación? ¿O para reducir deuda? ¿O para conseguir esa expansión que estamos comentando a nivel mundial? ¿O para entrar en nuevos mercados? ¿O para hacer caja? Los emprendedores han incrementado mucho su patrimonio por las acciones que poseen en la empresa, pero a lo mejor no tienen esa liquidez porque todavía son empresas en crecimiento que no están repartiendo dividendos, con lo cual es una forma de hacer caja para los emprendedores y recibir anticipadamente parte del valor que han ido creando. O disponer de una valoración objetiva, decir, oye, ¿cuánto vale nuestra empresa? Que el mercado lo establezca. O incluso por fines publicitarios. Las salidas a bolsa generan muchísima noticia y esa noticia al final te está dando una publicidad gratuita, una imagen de seriedad, una imagen de empresa consolidada y fuerte. Y por último, vamos a terminar diciendo, ¿qué dos formas hay de salir a bolsa? Hay una que es la OPS, que esa es realmente la que supone una financiación, es una oferta pública de suscripción en la que se amplía capital y que los nuevos accionistas meten dinero en la empresa y ese dinero entra en la empresa o para reducir el endeudamiento o para financiar la expansión
o para lo que sea, ¿no? Y luego está la otra pata, que es la oferta pública de venta, en la que los accionistas actuales venden parte de sus acciones al mercado, con lo cual se distribuye. La empresa no recibe nada, no recibe ni un solo euro. Son los accionistas que cambian. Parte del accionariado se traspasa de un accionista a otro. Esa es una de las formas utilizadas cuando los emprendedores o accionistas originales quieren hacer caja o realizar parte del valor que han obtenido en el proyecto emprendedor. Las últimas salidas a bolsa que podríamos decir que han completado todo este proceso que hemos comentado de financiación en las diferentes instituciones, pues son Pinterest, Lyft. Pinterest, la plataforma de fotografía. Lyft es un competidor de Uber en Estados Unidos. Aramco, la mayor empresa del mundo, que además recientemente ha salido a bolsa y ha sido la mayor salida a bolsa por importe. Slack, una plataforma que compite con Teams, el Teams de Microsoft. O La Luz, una comercializadora de energía en España. Bueno, esas son las últimas salidas a bolsa que fueron en el 2019. Bueno, esto ha sido todo. Nos despedimos deseando que este vídeo os haya sido de utilidad. Cada semana en el canal de YouTube un vídeo más sobre algún tema interesante de la empresa. Además tenéis a vuestra disposición en nuestra web Quién Aporta Valor, nuestros podcasts y nuestro blog. Si os ha gustado, suscribiros al canal y no dudéis en decirnos si queréis que hablemos sobre algún tema o profundicemos en alguno que hayamos tratado. Nos vemos en el siguiente vídeo.